Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que compartamos la lectura de la palabra del Señor, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 4. Romanos en el capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Amén. Una vez más, Romanos capítulo 4, desde el verso 16 al 22, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la fe de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Perdón, creo que leí mal, discúlpenme por favor. Versículo 16, por tanto dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, está hablando de la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Gracias al Señor, así sí. Verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual, Dios, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Nos encontramos, amados hermanos, amigos, en este capítulo 4, que es de una alta riqueza en cuanto a revelarnos la forma correcta de agradar a Dios por la fe, ¿no? Nos encontramos con una descripción de aspectos fundamentales en la vida de Abraham. Este Abraham que salió de una tierra pagana, de Ur de los Caldeos, pero que obedeció a una comisión, a un llamado del Señor, y que terminó después de muchos años que compartió con Dios, que caminó con Dios, que terminó siendo llamado y considerado por el mismo Dios de los cielos, considerado como su amigo. Gloria a Dios, qué tremendo honor, hermanos. Qué tremendo honor. Ser considerado amigo de Dios. Y todo por causa de lo que hoy examinamos, por causa de la fe. En lo que hemos leído va a decir que todas las cosas entonces tienen que ver con la fe. Antes, usted puede, por favor,
examinar los primeros versículos del capítulo 4 y va a decir que es de bendición, es una bienaventuranza que un hombre, una mujer sean, dice, perdonado en ellos sus iniquidades. Un hombre que no haya hecho obra, un hombre que no ha hecho ninguna actividad que merezca así como un rédito, como una ganancia. Un hombre que por la misericordia de Dios simplemente es libre, es perdonado, ¿no?, de su situación de pecado. De hecho, hace una referencia a David en una circunstancia en que lo había hecho mal. Sin embargo, él mismo proclama precisamente, bienaventurado, dice, después que él siente el perdón de Dios, él dice, bienaventurados son aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos, sin acciones, sin actividades, sin sacrificios, sino que por la misericordia de Dios. El apóstol aquí va a hablar luego y va a decir que Abraham fue tratado en la justicia de Dios, dice, no después que estuvo circuncidado, porque podría haberse visto aquello como una acción, o sea, porque Abraham se circuncidó, Dios lo justificó. No, dice, cuidado, dice, porque Abraham fue justificado por Dios cuando todavía estaba en la incircuncisión. De hecho, la circuncisión es claramente posterior al pacto de Dios con él, ¿no? Y es posterior entonces a la justificación, pero esto es entonces como una señal, ¿no? Es una señal de que había establecido pacto, de que tenía comunión con Dios, que estaba en la gracia de Dios. Es como en la iglesia de hoy respecto de las obras. Es la misma situación, porque como sabemos, y la Escritura lo dice en el capítulo 2 de Efesios, que nuestra relación con Dios y nuestra salvación, va a decir capítulo 2, versos 8, 9, 10, no por obras, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, un hijo de Dios, como sabemos, deberá desarrollar una vida de obras, pero no por causa de la salvación, sino por causa de testimonio de que su vida está en Cristo, ¿no? Y de que hay gratitud en su alma, y de que es una nueva creación, y esa nueva creación, todo lo que hace, lo hace en las obras del bendito Hijo de Dios. De esa manera, entonces, se inicia esta parte de lo que tenemos como capítulo 4 de Pablo a los Romanos, y entonces afirma todo esto a partir del verso 16, cuando dice, por tanto, o sea, a causa de lo expresado anteriormente, por tanto, dice, es por fe. Es por fe, para que sea por gracia. Claro, si se estuviera valorando la obra de Abraham, deja de ser fe, y si no hay fe, entonces no hay manifestación de la gracia, del regalo, ¿no?, del don de Dios. Y dice que es por fe, porque esa es la única manera, dice, de atender y de bendecir a los que son su descendencia. Los que fueron parte de la incircuncisión, o los que estuvieron dependiendo entonces de luego la acción de la ley, como los que no están en la ley o no estamos en la ley, sino que vivimos en la fe del bendito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de muchas gentes, padre de muchas gentes. Y si usted lo quisiera corroborar y me acompaña, por ejemplo, a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Mire, por favor, hay una fuerte discusión, un fuerte comentario de Abraham respecto de Dios en el capítulo 15 al comienzo. Porque se le aparece el Señor, le habla el Señor y le dice a Abraham,
así como tranquilo. No, Abraham dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Oiga, una palabra preciosa, una promesa increíble. Y la respuesta de Abraham es, Señor, ¿qué me darás?, le dice. Siendo que ando sin hijo y hay un mayordomo aquí que es un damaseno que me va a heredar todo. Tú no me has dado prole, Señor. ¿Y quién? Así como, ¿quién me vienes a decir? Yo creo que una reacción fuerte, no sé si violenta, de parte de Abraham. ¿Sabe lo que hace Dios para tratar con Abraham respecto de esa circunstancia? Más que sentirse el Señor así como, ya, eres un insolente y te voy a dar un palo. No, nada. Dice en el verso 4 y 5, por favor. 4 y 5 del capítulo 15 de Génesis. Dice en el 4, luego vino a él, a Abraham, palabra de Dios, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5, y lo llevó fuera, dice. Fuera de su carpa, ¿no? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, así será tu descendencia. O sea, ante el reclamo de Abraham, Dios le entrega una palabra tremenda, enorme, diciéndole, tal como lo hemos leído aquí en Romanos capítulo 4, verso 17, cuando dice entre paréntesis, te he puesto por padre de muchas gentes. Después en el verso 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. O sea, claramente estamos hablando entonces de una promesa de Dios a un hombre que tenía cerca de 100 años, que no había tenido hijos, que no tenía prole conforme a la palabra del Señor, que su mujer era una mujer de más de 90 años, 9 años menos, pero además estéril de toda la vida. Entonces, ¿dónde está la enseñanza que debemos tomar como iglesia del Señor? Primero, en el verso 17, habla de que Abraham, dice en el verso 17, creyó a Dios. En la segunda línea del verso 17. Dice que Abraham creyó a Dios, no creyó en Dios. Porque uno puede creer en muchas cosas, pero no necesariamente creerle a Él, creer a la palabra de Él. No es lo mismo creer que hay un médico muy famoso, muy importante, y que ha hecho algunas maravillas en algunos lugares, y uno dice, mire, sí, no, yo creo que ese hombre es un buen médico. Está bien. Distinto es si tiene acceso a ese médico y el médico le dice, mire, usted que está postrado, por ejemplo, si se toma estas pastillas 3 veces al día, en este horario, en este, y si lo hace durante tantos días, usted se va a levantar de la cama. Ya no está creyendo en el médico, sino que él está creyendo a él, está creyendo que si hace lo que el médico le dice, entonces va a tener un resultado excelente. El punto de Abraham es que él no se conformó, no le bastó creer en Dios. Él le creyó a Dios, pero creyó en un Dios. Esto es muy hermoso, hermano, porque tiene mucha profecía. Dice, creyó a Dios, el cual, dice Dios, da vida a los muertos. Usted sabe que el apóstol Pablo va a escribir precisamente a los romanos. Cuando comienza el evangelio a los romanos, él va a hablar de que el evangelio, dice, yo no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios.
Sí, pero como sabemos, ese es un poder de resurrección. Es el poder con el cual levantó a Jesús de entre los muertos. Es el poder con el cual mostró toda la autoridad del Padre para que su Hijo fuera glorificado. Pero no solo eso, sino para establecer un modelo y un camino para todos aquellos que estamos y vivimos en Cristo. Esa experiencia vivida en Cristo Jesús antes, cientos, miles de años antes, lo vivió en la fe, lo vivió Abraham. Dice, él creyó a Dios, el cual da vida a los muertos. Aleluya. Y llama las cosas que no son como si fuese. Y llama las cosas que no son como si fuese. Mire, vamos a saltarnos un poquito. Cuando habla de que en el verso 21, acompáñenme al 21, por favor, verso 21. Dice que Abraham estaba plenamente convencido, o sea, persuadido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Todo lo que le había prometido. Sí, pero eso de que le había prometido está ligado a una manifestación del poder de Dios que estaba contra naturaleza. Ese es el punto. Era una cosa que no tenía un grado de racionalidad, no la tenía. No era una cosa que si uno la examinaba y le daba alguna presentación, entonces uno decía, ya, claro, lógicamente esto va a ser de tal o cual manera. No era así. No era así. Volvamos a considerar el hecho. Versículo 19, por favor. Mire pues, contra naturaleza. No se debilitó, dice. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, y la explicación del paréntesis dice, siendo de casi 100 años. A los 99 años se engendró a Isaac. Tenía casi 100 años y todavía él seguía creyendo. ¿Por qué creía? Porque no creyó en Dios, sino que le creyó a Dios, creyó a su palabra. Tenía otro inconveniente. Dice, tampoco se debilitó al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Hermano, en este tiempo es muy complicado una mujer estéril provocar que ella llegue a ser fértil y a tener una criatura. En este tiempo hay métodos que reemplazan, sí. Hay otras formas que los científicos, los hombres han conseguido. Todo eso es así. Pero que una matriz estéril se transforme en una matriz fértil en estos tiempos, miles de años, muchos cientos de años de desarrollo de la ciencia médica no han podido resolver el problema. Nunca lo han resuelto. Pero Abraham tenía una palabra. Lo leímos allá en el capítulo 15 de Génesis. El Señor le dijo, mira, ven para acá, sal de la carpa, mira hacia los cielos, cuéntame las estrellas. Y creo yo que Abraham le dijo, pues Señor, si no se puede contar, son muchas. Y ahí le dice, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios. Aleluya. Creyó a Dios. Pero esa es una fe que va por sobre las circunstancias. Cuando uno le cree a Dios, no se queda en el problema, no se queda en la cosa negativa, no se queda en la cosa difícil. No se queda en la dificultad ni en la piedra de tropiezo. Cuando uno le cree a Dios, uno navega en un nivel superior. Va por sobre la tormenta, va por sobre la dificultad, va por sobre la cuestión que nos afecta, que nos daña, que nos complica. No es que la tormenta no esté, no es que el problema no esté, no es que las rocas no estén impidiendo el camino, no, navega en una dimensión distinta. Vive en la fe del bendito Hijo de Dios.
Para eso es necesario creerle a Dios, creer a su palabra. Ahora, no significa, hermanos, amigos, no significa que un hombre y una mujer de fe nunca tenga luchas. No significa que en algún minuto su fe no se debilite. Esa lucha está, esa pelea siempre está, siempre la tenemos. Siempre nos encontramos con cuestiones en que decimos, pero ¿por qué de esta manera? Yo quisiera que fuera de esta otra forma. Por ejemplo, mire el ejemplo de Abraham, porque claramente él es un hombre que agradó a Dios. La Escritura dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, mire cómo lo hacía él, versículo 18, por favor. Hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Creyó en esperanza. Él tenía esperanza, había escuchado la voz de Dios, Pero las circunstancias, todo le hablaban, todo le señalaba, todo le mostraba una contraesperanza, una esperanza negativa, una imposibilidad de aquella esperanza se cumplir. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Mantiene su esperanza y lucha respecto de esta contraesperanza y desarrolla una lucha permanente de fe. Eso provoca que uno se desgasta. Hermanos, uno se desgasta, uno se cansa. La mente empieza a trabajar. El maligno empieza a intentar afectarnos. Versículo número 20, por favor. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó de la promesa de Dios poniéndola en duda. Dice, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aquí hay una regla. Aquí hay una palabra, un consejo. Aquí hay un modelo, hermanos, que la iglesia del Señor en estos días debe atender, debe vivir. Uno cree entender que para la iglesia del Señor las cosas deberían ponerse un poco más difíciles de lo que ya han sido en los próximos años. Hay movimientos políticos en el mundo, pero especialmente en la región, acá hablo de Sudamérica, y hablo puntualmente de este país, Chile. Hay movimientos políticos que, si los presagios se cumplen, significa que el gobierno humano seguramente llegará a manos de gentes, algunos sin experiencia, otros tomando modelos externos que han mostrado el peor de todos los resultados, donde una de las cosas que más se combaten para poder sacar adelante una forma de gobierno absolutamente de raíz maligna es el control de las mentes, el control de las libertades, el control de la capacidad que cada uno tiene para desarrollarse. Respecto de aquellos, la cosa espiritual es muy determinante, Porque son doctrinas absolutamente materialistas, son doctrinas absolutamente centradas en lo que ven, lo que tocan. No, la cosa espiritual para ellos es una debilidad, es una incapacidad de la gente, porque hay escritos, hay doctrinas de cientos de años que dicen que la religión o el manejo espiritual es como una enfermedad de las gentes. Todavía se mantienen principios de aquellos. ¿Y eso qué significa entonces? Que establecidos estos tipos de gobierno,
Necesariamente la iglesia del Señor es una iglesia que vive en fe, por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Necesitaremos, hermanos, si estas cosas se dan, necesitaremos de todas maneras que la fe en Cristo sea una fe poquito más firme, poquito más sólida. Ya no le bastará a la iglesia de Dios. Ruego al Espíritu de Dios que esta palabra pueda llegar a muchos y que los que la escuchen puedan prestar atención a la voz del Espíritu de Dios. Quiero decirle que para la iglesia de Dios ya no más creer en Dios. Ya no les puede bastar creer que Dios existe, que Dios es grande y que Dios sana a los enfermos. Necesitamos aprender a creerle a Dios, creer a su palabra, creer a su llamamiento, creer a una promesa de esperanza de vida eterna. Porque hay muchas cosas que van a cambiar. Porque hay muchas cosas que van a ser contrarias a nuestra forma de vida. Porque hay muchas cuestiones que se van a constituir en verdaderos ataques a la iglesia del Señor y a quienes ministramos la palabra del Señor. Hay muchas cosas que van a afectar nuestra fe. Pero qué tremendo, qué hermoso el ejemplo y la enseñanza de Abraham. ¿Qué dice él en el versículo número 20? Dice que cuando venía el bajón de la fe, dice, se fortaleció en fe dando gloria a Dios. O sea, la manera entonces de luchar es que la fe no siempre es tan estable y tan alta como quisiéramos. No, porque la lucha nos va dañando, la lucha nos va afectando. ¿Qué es lo que no hay que perder de vista? Que hemos creído a aquel que nos da su palabra, y su palabra es espíritu y es vida. Hemos creído a Él entonces, hemos creído a esa palabra. Por tanto, ¿qué hacemos? Cuando viene la debilidad, cuando viene el momento de duda, uno no se fortalece en lo que es, en lo que tiene o en lo que puede. El joven no se fortalece en su juventud. El rico no se fortalece en sus riquezas. El intelectual no se fortalece en sus conocimientos. Si ha creído a Dios, se fortalece en la gracia de Dios. Su fe la afirma dando gloria a Dios, proclamando las grandezas del Señor, declarando que Dios es fiel, declarando que Él es el Señor. Recitando, hermanos, no dejando de confesar con su boca que los cielos son obra de Dios y la tierra es obra de su palabra creadora. No dejando de confesar cada día que Él es el Señor en los cielos y en los cielos de los cielos. Y sobre toda cosa creada, Jesucristo es el Señor. Así nuestra fe se fortalece. Así nuestra alma es tratada. Así nuestra mente es renovada en la relación y en el conocimiento de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Termina esta porción de la carta el apóstol diciendo que esa convicción de fe le fue contada por justicia, pero dice que no solo respecto de él. Estoy en el verso 23 y 24. No solo respecto de él, la fe le fue contada por justicia, sino también el 24, sino también respecto a nosotros, dice, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra debilidad. Por el hecho de creer, de tener fe en Cristo, nosotros, dirá la Escritura, somos hechos hijos de Abraham. Y la promesa de Abraham y para Abraham no es solo para él, sino también para su descendencia, también para sus hijos. Por tanto, si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, amigos y hermanos, nosotros tenemos el mismo llamamiento que él, la misma bendición que él y la misma oportunidad que él de demostrarle a Dios, nuestro Padre, cuánto le creemos,
cuánto le amamos y cuánto dependemos de su misericordia. En el nombre de Jesús les exhorto a venir al Señor. Les exhorto a creer no solo en Dios. Siga creyendo en Dios, sí. Pero ahora dé el próximo paso. Créale a Él. Crea a su palabra. Y crea que van a pasar, dijo Jesús, los cielos y la tierra. Pero su palabra no va a pasar. Si usted está viviendo algunos tiempos difíciles, crea que hay una profecía preciosa de Isaías. Dice que no importa que usted o yo estemos en el fuego. Si estamos en Cristo no nos vamos a quemar, dice. El fuego no le afectará. Y si tiene que pasar por las aguas, dice que en las aguas no seremos anegados porque el Señor está con nosotros. Creámosle a Dios. Honremos su nombre. Confesemos. Proclamemos su grandeza. Y nuestra fe será fortalecida para ser más que vencedores. Que el Dios de los cielos bendiga su vida. Amén.